¿De dónde sale? ¿De dónde sale el qué? Satanás. ¿De dónde sale Lucifer. o de dónde sale la imagen? Lucifer, no, Lucifer. Lucifer, Dios lo creó. Dios lo creó. Dios lo creó. Dios forma parte de la creación de Dios y de hecho la Biblia nos habla de un ser de luz. Mira, dice en Ezequiel, por ejemplo, fuiste elegido, ¿vale? Querubín protector, porque yo así lo dispuse, ¿vale? Ezequiel aquí está hablando de un rey, el rey Tiro, pero muchas personas consideran, muchas personas que saben mucho más que yo, que él está haciendo una descripción de Satanás. Si llegiu el text és bastant evident que està parlant en referència a Satanás. Y así le habla, dice, yo así lo dispuse. O sea, yo dispuse que tú fueras mi querubín protector. Querubín es un tipo de ángel. Y en ese mismo texto, un poquito antes, dice que es un modelo de perfección, lleno de sabiduría. Si ens esteu escoltant, això es troba a Ezequiel 28, del 12 al 19, hay una descripción ahí acerca de quién era y cómo Dios lo eligió para ser su protector. I el protector del Santo Monte, crec que diu que és una referència a l'Eden. Es diu, Tot això, evidentment, estem citant a persones que han estudiat molt més que nosaltres, No és el nostre estudi. Però bueno, ahí está la Biblia. És part de la creació de Déu. Sí. És un àngel, a més, destacat dintre de la creació de Déu. Conclave divino, ¿no? O algo así. Bueno, era el portador de llum, hem dit, no? Lucifer. ¿Y qué pasa? Pues según dice Ezequiel, a causa de tu orgullo, te corrompiste. Y por eso Dios lo echa. ¿Vale? A causa de su tremendo orgullo. Pero siempre en todo esto estamos hablando, que esto ya es un principio interesante, es creación de Dios. Entonces, como creación de Dios, bajo autoridad de Dios, y Dios lo echa. Y Él no presenta batalla, digamos. O sea, Dios te echa y Él no dice, pues me quedo. No es como yo, que tú me presentas y yo pues no te obedezco, ¿no? Pero en cambio, Dios le echa y Satanás tiene que salirse de lo que Dios ha dit. Perquè jo en aquest sentit una de les coses que he descobert és que Satanàs no vol guanyar a Déu, sinó el que vol és ser igual. I que al final és amb el que és la idea que li ven a Eva quan estan en el Gènesis 3. Satanàs no busca derrotar a Déu. Satanàs el que vol és ser igual i a partir d'aquí, doncs, això, moure's des d'aquí, no vol guanyar. Vol empatar, que diguem. En Isaías 14, que es quizá la otra descripción, también hablando de otro rey, más cortita, dice que él mismo, Satanás, pensó subir a las nubes y seré semejante al Dios Altísimo. Y me encanta que vayas al Génesis, porque creo que justo la tentación del Génesis, de la conversación que tiene con Eva, justo apunta al pecado de Satanás. O sea, serás como Dios, que es como... O sea, él está queriendo... O sea, Dios en el Génesis 1.26 acaba de decir, hagamos al ser humano a mi imagen y semejanza, y Satanás entra en acción para intentar revertir esa situación y que el ser humano sea a imagen y semejanza de Satanás. En plan, no, tú sígueme a mí, que yo quise ser igual que Dios, entonces tú, este camino que yo he abierto, quiero que lo cruces tú. Me parece muy interesante porque... Sí, en aquest sentit també fa gràcia perquè Satanàs molts cops quan parla utilitza paraula de Déu mateix. Per exemple, quan està amb Jesús a la temptació del desert, també el que li diu, o sigui, li dona arguments bíblics a Jesús en aquest sentit. Déjate caer porque escrito está... Que... Escrito está tot el rato. I quan està a Eva, també li diu, Déu us ha dit tal. Que morireu. O sigui, que molts cops va amb la paraula de Déu allà davant, que fa molta gràcia, i és una mica el que dèiem, que Satanàs no és un ser tenebrós que et punxa i que et va fer mal, sinó que molts cops és algú que et presenta coses boníssimes perquè vol que li compris. Totalment. I en aquest sentit em va fer gràcia una frase dels puritans que deia que Satanàs fins i tot utilitza l'arc de Déu per tirar les seves fletxes. Wow. Em va agradar la frase aquesta.